Hola, gracias por continuar con los ojos del alma. Mi nombre es Lupita y hoy vamos a hablar de cómo una persona puede nacer con discapacidad visual en diferentes ámbitos. Hola, mi nombre es Fernanda, tengo 24 años, mi discapacidad fue negligencia médica. Voy a contarles un poco sobre cómo fui diagnosticada con retinopatía de prematuro. Yo nací de 6 meses de gestación, por lo tanto, pues pesé 1 kilo, medí 30 centímetros y tuve que estar en incubadora aproximadamente 2 meses. De hecho, cuando pues yo nací, no fui entregada como se hace por protocolo a mis papás. Fui inmediatamente transferida a la incubadora y tampoco fui alimentada de la manera convencional, es decir, con leche materna. Mi mamá tenía que, pues, drenar, recolectar leche y pues me la daban mediante un vasito de esos que tienen las medicinas para que yo no perdiera calorías. También era alimentada mediante sondas y pues mis esperanzas de vida no eran muy favorables debido a mi tamaño. Debido a los 2 meses que tuve que estar en incubadora, una persona no colocó correctamente el antifaz que ponen de protección a los bebés y me desprendió ambas retinas de ambos ojos. A mi mamá no se le informó de esta situación. De hecho, en mi hoja de alumbramiento pues aparece que estoy sana, que no tengo ningún tipo de problema, ninguna discapacidad, mucho menos. Mi discapacidad fue descubierta por una tía. Ella, pues al querer interactuar conmigo de manera convencional y estar jugando con los juguetes, con las sonajas, pues se dio cuenta que yo no enfocaba la vista hacia el sonido y pues dijo que era importante pues que checaran esa parte. Fueron a un doctor particular y descubrieron que pues sufrí desprendimiento de retina de ambos ojos. A los 6 meses de nacida fui sometida a una operación experimental. Desafortunadamente, pues mi mamá no le advirtieron que era experimental la operación. Se llamaba cielo abierto y me operaron nada más del ojo izquierdo. Lo único que ocasionó esa operación fue que mi ojo se deteriorara más rápido y yo alcanzo a ver un poco, solamente luz y sombras, no alcanzo a distinguir como tal colores, ya que la retina funciona como el receptor del ojo, es decir, es lo que permite que pasen las imágenes. Entonces no alcanzo a distinguir como tal colores, pero sí alcanzo a ver un poco de luz, alcanzo a distinguir, por ejemplo, los rayos del sol. Ahorita ha disminuido pues bastante mi visión porque pues le explicaron a mi mamá que como todo órgano que no se utiliza, pues se va atrofiando con el tiempo. Entonces era muy probable que yo llegara a perder la visión progresivamente. La verdad, en mi familia siempre he sido alguien muy normalizada, o sea, es decir, mi discapacidad no me define. Siempre he hecho lo mismo que pues todos mis primos, mis hermanas. Tengo 2 hermanas más grandes que yo. Nadie en mi familia tiene ninguna discapacidad, entonces pues para todos fue algo complejo, fue algo pues que no sabían cómo manejar esa situación. Más adelante les estaremos tocando un poco más sobre este tema, pero me gustaría también comentarles cómo fue que yo me di cuenta que yo no veía, porque alguna vez escuché a una persona que dijo que una persona que es ciega no se da cuenta que es ciego hasta que alguien más se lo dice o hasta que por sí misma se da cuenta. Y en mi punto de vista esto es algo muy cierto, entonces me gustaría compartirles cómo fue que yo me di cuenta que yo no veía. Pues mi mamá, al no saber cómo pues tocar conmigo este tema, ya que es difícil de explicar a un niño, simplemente me dejaron como que yo pues creyera de cierta manera que yo veía de la misma manera que los demás. Inclusive pues en una anécdota muy chistosa que ahora lo pienso, yo al pensar que yo sí veía,
pues yo tomaba las revistas y las hojeaba y la gente me preguntaba, ¿qué haces? Y yo, viendo la revista, lógicamente, pues no podía verla, pero al yo pensar que pues yo veía, pensaba que la misma gente pues veía de la misma manera que yo, ¿no? Cuando yo me di cuenta que yo no veía fue porque en el kinder sufrí bullying. Ha sido en el único ambiente donde yo he experimentado bullying como tal. Había una niña que me mordía, que me pellizcaba, me pisaba las manos cuando estábamos haciendo actividades en el piso y me decía que yo era ciega porque mis papás estaban pagando algo muy malo que habían hecho, que no debía de juntarse conmigo porque eso se pegaba, en fin. Entonces mi mamá al que yo le comentara que estaba pasando esta situación, pues decidió sacarme de esa institución y mediante una persona que tenía 2 hijos con discapacidad visual igualmente, pues fue que contactaron con la escuela donde yo estudié desde tercero de kinder hasta sexto de primaria, que es una escuela pues para niños con discapacidad visual, tanto débiles visuales como pues personas con ceguera total y más discapacidades. Y pues ahí hubo una maestra que a través de juegos nos explicaba pues que nosotros no podíamos ver de la misma manera y pues que nuestra manera de ver las cosas era a través del tacto, a través de los olores, a través del gusto y a través de pues nuestros demás sentidos como tal. Poco a poco pues en manos de también psicólogos y terapeutas fue como que yo me di cuenta que no veía y a veces la verdad sí me costaba como cierto conflicto. Por ejemplo, yo una vez le dije a mi mamá, oye mamá, es que yo ya sé qué quiero ser cuando sea grande. Y le dije que quería ser doctora y luego pues siempre he sido como muy analítica y me quedé pensando y dije, no, es que yo no podría ser doctora. Y llegué y le dije a mi mamá, yo no podría ser doctora. Y me dijo mi mamá, ¿por qué? Y le digo, pues porque yo no veo, no puedo ser doctora. Y de esa manera fui como midiendo ciertas cuestiones que yo a lo mejor no podría desempeñar tan fácilmente. Yo me llamo Lupita, tengo 24 años. Yo nací con la discapacidad por un tratamiento sanguíneo que tengo. Yo nací de parto normal. A los 3 días, más o menos de nacida, a la hora de que me iban a bañar, notaron que tenía una coloración amarilla, que me veía súper pálida, muy extraña. Pues mandaron a mi mamá que fuéramos al hospital a donde yo nací. Me llevaron, me hospitalizaron. A los 5 días de vida me hicieron un proceso que es en donde te hacen como un cambio de sangre, o sea, sacan sangre de tu cuerpo y a su vez te transfunden como sangre igual, o sea, por un proceso. La verdad ese proceso no lo entiendo muy bien, ya que pues yo estaba súper bebé, entonces pues no tengo mucho conocimiento. Después de ahí pues me siguieron tratando hasta que descubrieron que yo tenía un diagnóstico que se llama deficiencia congénita de proteínas de homocigota. Eso fue como a los 3 meses de nacida. Igual en ese tiempo me diagnosticaron con hipoplasia renal derecha, que esta enfermedad es renal, consiste en que un riñón es más pequeño que el otro, no se desarrolló pues normalmente y por ende pues no tiene función, no hace ningún tipo de función, por lo que pues la función del riñón izquierdo tiene que hacer ambas funciones, tanto del riñón izquierdo como el del derecho. Me dieron tratamiento para combatir eso, para poder estar pues de alguna manera estable. Igual pues me empezaron a transfundir con plasma, ya que pues es para que la sangre circule, ya que mi sangre se coagula, ya que carece de una proteína que es la proteína C. Por ende pues igual como fue por lo mismo de la
circulación. Las retinas no tuvieron desarrollo normal porque se desprendieron y se hicieron plastas. Por ende, pues no hubo ni operación. Cuando tenía como 3, 4 años me quisieron operar, querían darse cuenta si yo era candidata para operación. No fui candidata ya que pues la retina no es operable. A mí me daban muy poco tiempo de vida, me decían que con la enfermedad que tenía y con lo que yo padecía iba a durar 2 años. Yo pues digamos que nunca tuve como cuestión de decir, ay, es que yo no veo, no comprendía eso. Se dieron cuenta de que yo no veía porque pues igual mi abuelita me dio una muñeca en donde yo estaba hospitalizada, pues me daban juguetes. Entonces pues a la hora de yo jugar, pues yo jugaba como, mientras que por ejemplo jugaba con mi muñeca, con los pies detenía la pelota y viceversa, o sea, como que trataba de que no se me cayeran las cosas en la cama, porque pues por ende pues era un poco complejo, supongo yo, buscarlos. Entonces pues como que eso decían, es que es raro, ¿no? Que juegue de esa forma, o sea, entonces pues ya igual con el paso del tiempo le explicaron a mi mamá que pues carecía de vista, que tenía esta discapacidad. Pues mi familia lo tomó bien, nunca tuve como este problema de interacción con mi familia, de no poder compartir con ellos y demás. Trataron ellos de incluirme, aunque sí, pues fue diferente, ya que pues igual mi mamá luego a veces decía, es que cómo le voy a decir de los colores, como que decía, es que no le encuentro sentido decirle los colores, explicarle esto, y le empezaban a explicar ahí en el hospital que sí, que me lo dijera, que en algún momento de mi vida yo lo iba a necesitar, que independientemente de que no tuviera vista, pues que lo iba a requerir para saber combinar ropa, para saber de qué color eran las frutas, para saber de qué color eran ciertas cosas, por ejemplo las flores, el agua, los árboles, el pasto. Entonces pues poco a poco mi mamá a su forma me fue enseñando. Por ejemplo, me decía, me daba una manzana y me decía, mira, esta manzana es amarilla. O no sé, por ejemplo, me daba las uvas y me decía, las uvas son moradas. Y así como que ella fue buscando la forma de enseñarme los colores, de enseñarme a qué olía una manzana, a qué olía la naranja, a qué olían las flores, y a qué olían pues ciertas cosas. Igual, por ejemplo, en el hospital también me daban terapias de ocupacional y me enseñaban, pues, por ejemplo, ponían una charola de esponjas y me decían, busca la esponja húmeda, o busca dentro de la esponja la muñeca, o busca dentro de las esponjas la pelota. Y así, igual por ejemplo me daban terapia ocupacional en cuestión de ejercicios. Me subían a una pelota para tratar de mantener equilibrio, para fortalecer pues mi cuerpo. Yo entré al kinder a los 4 años porque a mí me daba mucha ilusión entrar, porque siempre, bueno, yo veía a mi hermano que iba a la escuela, que iba con su mochila, su uniforme, y yo le decía a mamá, es que yo quiero mi mochila, yo quiero mi uniforme, yo quiero mis útiles, yo quiero, o sea, como que me veía como mi hermano y yo quería igual tener mi mochila, mi uniforme y así. Entonces pues igual le recomendaron en el hospital en donde yo iba, la institución en donde yo estudié desde segundo de kinder hasta sexto de primaria. Y pues igual en el kinder poco a poco pues igual las maestras nos explicaban que no teníamos el sentido de la vista. Nunca tuve como esta sensación de, ay, es que yo no veo, yo tengo tal discapacidad y no sé, o sea, como que siempre yo era de, ponía la tele y yo voy a ver la tele, o no sé, por ejemplo, ponían películas y yo voy a ver la película, siempre era así como eso.
Y luego a veces sí me decían, es que tú vas a escuchar la tele o vas a escuchar la película. Y yo, no, o sea, No, yo me yo no, agarraba como de, no, yo la justamente, voy a ver. justamente, Sí, o sea, yo sí, amiga, yo sí le decía, es que yo voy a ver la tele, yo no la oigo, yo sí, la yo veo. también, exacto. Entonces, sí, entonces yo nunca tuve como eso de, ay, no, pues es que yo lo escucho, no, o sea, y hasta la fecha yo voy y yo prendo la tele y, es que voy a ver la tele, o voy a ver la película, voy a ver esto, voy a ver la serie, o sea, siempre, o sea, no, nunca tuve como esta onda de decir, ay, voy a prender la tele, ay, es que yo escucho la tele, yo voy a escuchar la peli, no, entonces no A sé, ver, y ya que cómo. tocamos este tema, por ejemplo, de los hermanos, ¿para ti fue complicado, o para tu mamá fue complicado el decirle a tu hermano, es que tu hermana no ve? Fíjate que mi hermano fue muy, muy empático, mi hermano era muy, muy accesible, mi hermano nunca, no sé, él ya pues era un poco más grande que yo, por 4 años me llevaba, entonces como que él ya tenía como esta conciencia de saber, y fíjate, es algo muy interesante, nunca he preguntado, nunca supe cómo fue que tocaron ese tema con él, pero mi hermano siempre me ayudaba. A mí me costó muchísimo en la primaria aprenderme el signo generador y en el sistema braille, que igual más adelante hablaremos de esto. Y él me decía, ándale, hermanita, mira, tú sí puedes, o sea, siempre. Entonces, pues siempre estuvo como que muy al pendiente, siempre estaba como que ayudándome, jugaba conmigo, igual siempre me incluía, ¿no? Y pues igual, por ejemplo, tenía a veces vecinos que jugaban conmigo y pues igual los hermanitos de esos vecinos jugaban con mi hermano, entonces como que igual se hacía eso, entonces nunca supe a la ciencia cierta cómo fue que mi hermano supo que no tenía esta cuestión de la discapacidad visual, pero igual siempre me incluía, incluso a veces cuando hacía su tarea, me decía, mira, siente cómo es cuando estoy escribiendo. Y fue así como yo sentía que pues no era mi forma de escribir a la de él, ¿no? O sea, porque pues él usaba otro tipo de libretas, otro tipo de utensilios en la escuela, mientras que pues yo usaba otro tipo de cosas, entonces era como entonces era donde yo también me daba cuenta que pues tenía una discapacidad, ¿no? Y que pues no era lo mismo a las cosas que él usaba a lo que yo tenía que utilizar. Pero sí, Yo, por amiga, o sea, la verdad ejemplo, sí estuvo muy padre. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi hermana la mayor, pues igual tenía 4 años cuando yo nací. Entonces, ella como que solita se dio cuenta. Mis papás le dijeron a mi hermana que yo tenía una condición que si bien no me hacía diferente, requería ciertos cuidados. O sea, es decir, por ejemplo, no sé, si ella veía que yo me estaba exponiendo a que enfrente de mí había un hoyo, ella tenía que cuidarme porque yo no veía. Y sí hacían como ciertas actividades como para que ellas entendieran qué es el no ver. Por ejemplo, el decirle cierra tus ojos y de esa manera es como tu hermana ve, o sea, ella ve con sus manos, ve con todos sus demás sentidos. En el caso de mi hermana la mediana fue diferente porque ella como que a veces, inclusive a mí, me hacía creer que yo, o sea, como si le estuviera mintiendo, como que yo sí veía, porque de tener una vida tan normalizada, yo pues jugaba de la misma manera, o sea, yo también me subía a triciclo, yo también me subía a bicis, yo, o sea, de la misma manera realmente que mis primos jugaban, yo también, ¿no? Inclusive es muy curioso, ¿no? Porque mi primo le gustaba mucho jugar videojuegos y yo decía, pues es que yo también quiero jugar, ¿no? Pero Sí, obviamente es yo no podía ver complejo. la pantalla, ¿no? O sea, lo que sucedía en el videojuego. Entonces, pues mi primo me iba diciendo como que, mira, con este avanzas, con este disparas y ya, o sea, a lo mejor perdía yo siempre, ¿no? Pero el punto era que yo Sí, pudiese experimentar el que era jugar con un videojuego, ¿no?
Y de cierta manera, porque también me pasó con mi primo, que él también decía, es que ella sí ve, ¿no? O sea, es que les está mintiendo, sí ve, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando jugábamos a las escondidillas, yo lo encontraba rápido y decía, es que sí me ve, ella se está burlando de nosotros, o sea, ella Sí, sí ve, sí, y puede realmente pasar. no era que viera yo, solamente es que pues al no ver tus sentidos se aprendes a yo no digo que se desarrollen más, creo que eso es como de cierta Es manera aprender a manejarlos y aprender a utilizarlos, creo a yo, ¿no? O sea, sí, explotarlos, realmente claro. explotarlos al 100. No es como que O tus sea, sentidos se se me desarrolló desarrollen más el más, o sea, olfato o el tacto. Yo siento que es como aprender, pues no tienes la vista, pues ¿qué haces, no? O sea, tienes que encontrar sacarle jugo tus a los otros métodos sentidos. para sobrevivir realmente, o sea, ¿por Claro. qué sobrevivir por eso? Entonces, Para sí, ti o es sea, complejo, ya tocando este tema, explicarle a un niño, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí sí, o sea, bastante, realmente sí. ah, el explicarle a un niño a mí me mete sin aprietos enormemente porque Muchísimo. no hay niños que lo comprenden muy rápido, hay niños que son como que muy receptivos y aprenden, como que retienen la información que tú les estás diciendo, pero hay otros niños que no, y por más que les dices y por más que les explicas de distinta manera, o sea, Exacto. yo tomo la manera en la que a mí me explicaron, bueno, a la que a mis hermanas les explicaron que yo no veía, que es como que cierra tus ojos y así es como pues yo veo, pero hay niños que de plano no lo entienden y sí, la verdad sí he llegado un momento donde me siento muy incómoda, o sea, porque no tengo esas palabras, pero por ejemplo yo tengo una sobrina que tiene 2 años y ella realmente no necesitó explicación, o sea, hay niños que son sumamente inteligentes y que se dan cuenta realmente que tú no ves, ¿no? Por ejemplo, Yo creo que hasta mi sobrina, observadores, o sea, hay niños exactamente. que observan muy bien. Entonces, Exactamente, porque por ejemplo mi sobrina caminó al año y ella, por ejemplo, cuando ella quiere algo y se lo pide a mis hermanas, simplemente les dice, oye, quiero eso, pero a mí me toma de la mano y es como me lleva al lugar y me dice, oye, quiero esto, o sea, ella sabe que yo no veo, necesitas el tacto exacto, o saber, o, claro. o ella de cierta manera me dice, mira, la otra vez ella quería que me sentara en un lugar y me dice, me pone su manita y me dice, aquí, o sea, para que toque que aquí hay una banca donde yo me puedo sentar. Y es una niña sumamente inteligente. Inclusive una vez, mis abuelitos viven en un fraccionamiento y ahí hay juegos. Entonces le dice mi hermana de broma a mi sobrina, llévate a tu tía a los juegos. Pues ella me tomó de la mano y me llevó hasta los juegos, pero no solo me llevó hasta los juegos, o sea, me puso la mano en la escalera y me dijo sube y luego me llevó a la resbaladilla y me dijo échate así, o sea, me empujó como diciendo tienes que aventarte y, o sea, y a mí me sorprendió tanto la capacidad realmente de un niño Claro, porque es de una niña dos de dos años años. o sea, wow, yo me quedé Sí, de verdad. Y luego me llevó al columpio y siéntate y yo te hago. Y yo me quedé de verdad anonadada de la capacidad tan grande que tiene una persona, un individuo tan pequeñito, de darse cuenta realmente eh, la diferencia entre una persona con discapacidad, la que a lo mejor de cierta manera, aunque no lo queramos admitir y a veces nos cueste, sí necesitamos más ayuda y sí necesitamos como de cierta manera, pues como yo le un llamo, ojo ¿no? Un humano. ojo humano. Sí, Sí, pero sí. fíjate, así como hay niños así, igual hay niños que se asustan, ¿eh? O sea, a mí me ha tocado, amiga, que una vez fuimos a un balneario y pues yo estaba, o sea, yo pues estaba en las albercas normal y llega un niño y empieza a llorar, pero así, o sea, súper así como, pues podría decir que mm, temeroso, como, no sé, como si le hubiera pasado algo. Y pues el niño estaba chiquito, tenía como unos 3 años. Y no le entendían sus papás de por qué, o sea, por qué estaba tan La así, tan reacción. llorando, tan lloroso, tan así como espantado, raro. Y les señalaba que yo, o sea, y les decía, es que
sus ojos están cerrados y es que me da miedo. Y yo así como de, o sea, ¿cómo le explicas a un niño de 3 años que está Y también a su en vez una eso placa así? causa mucha Decirle, incomodidad. híjole, es que no te voy a hacer nada, simplemente tengo una discapacidad. O sea, no sé, en ese momento sí, la verdad, no supe cómo reaccionar ante esa situación. Sí fue como Sí, claro que complicado pasa, porque, claro híjole, que pasa. estaba muy mal. O sea, sí estaba llorando, lo tuvieron que sacar de la alberca porque no, o sea, y yo dije, es que ¿cómo le explico? Está en un momento en donde está mal, o sea, Tratando de, además estás tratando con de una procesar circunstancia, esa y para que lo situación, o sea, esa imagen en procese, su y cabeza. no, y dije, no, o sea, sí está complicado. Igual luego a veces me ha tocado que hay niños y me dicen, oye, ¿por qué tienes los ojos cerrados? Antes, cuando Ay, estaba a mí yo me lo más hacen chiquita, que tenía mucho. niña, yo le decía, ay, es que tengo sueño, que quiero dormir. Antes, cuando era Sí, niña, claro, o sea, pues no sí, sí, sabía cómo decirle a otro niño lo mismo, ¿no? claro. Pero ahorita pues ya trato de explicarles y decirles, mira, pues es que yo tengo esta discapacidad, pero no te voy a hacer daño y no pasa nada. O sea, trato como de Pero no te has explicarle. llegado a sentir mal, porque yo, por ejemplo, yo sí, la verdad, ¿Qué sí me crees he que llegado a sentir, sí? lo admito, sinceramente, sí me he Claro, llegado sí. a sentir mal, o sea, eh, por, no sé realmente qué es ese sentimiento ni qué lo origina, realmente no lo sé, pero una vez me pasó, ¿no? Que me dejó muy marcada una niña que se me acercó y es que yo el ojo izquierdo, obviamente pues aquí no pueden vernos. Mi ojo derecho está abierto, obviamente es de un color diferente, es de un color como azulado, y el ojo izquierdo está ya, se podría decir, cerrado. Los ojos son asimétricos. Mi ojo izquierdo pues se ha ido haciendo muy pequeñito debido a la operación. El lagrimal no funciona de una manera adecuada, eso hace que el ojo se reseque, además pues como les comentaba al principio, todo órgano que no se utiliza, pues de cierta manera se va atrofiando con el tiempo. Entonces mi ojo izquierdo está pues un poco más cerrado o bastante, la verdad, más cerrado que el ojo derecho. El ojo derecho pues, es con el que alcanzo a ver luz, sombras, como les decía, pero con el ojo izquierdo pues ya realmente mi visión es nula y también su funcionamiento es nulo. Entonces es muy evidente, la verdad. Y una vez una niñita se me acercó y es que ¿por qué tu ojo se ve así? Y yo así como, pues es que yo no puedo ver y por eso mi ojo pues se ve así. Pero es que ¿por qué tu ojo se ve así? O sea, y por más que yo intentaba explicarle de una y otra manera, pues no lograba como hacerle entender a la niña qué era lo que estaba pasando y también recurrí a los papás, ¿no? Le dije, oye, ayúdame, ¿no? Apóyame, Pero claro, ellas sabrán cómo tampoco no. O sea, lograban hacer entender a la niña sí. qué era lo que estaba pasando. Y la verdad sí llegó un punto donde me sentí sumamente incómoda y muy como Siento yo que vulnerable, hasta o sea, de cierta frustrado, ¿no? manera. O sea, da frustración porque, bueno, yo así lo siento. Luego así cuando pasa, sí lo digo, es que, ¿cómo le explico? Porque, por ejemplo, hay niños que sí me entienden y ya. O incluso a veces Sí, lo hasta sus captan papás les rápido. explican. Pero hay veces que no, y por más que, como dices, por más que uno les explique, no lo captan. Y sí da esa frustración de, pues es que ya traté de explicártelo y y que te sigan haciendo la misma pregunta, así es como No, pero yo, o sea, incómodo. o sea, relacionándolo a un aspecto sentimental, o sea, sí llegué a sentirme mal realmente, o sea, sí llegué Sí, como sí, sí. ay, no, o sea, sí llegué a sentirme como muy extraña, pero a la misma vez como muy vulnerable. Y digo, es algo con lo que pues he aprendido a como trabajarlo y a sobrellevarlo, pero sí llega un punto donde uno se siente como muy expuesto, como muy vulnerable a esa parte de que te miren raro, ¿no? A mí, la verdad, es algo que sí me gustaría como concientizar aquí. No por el hecho de que tengas una discapacidad, cual sea que tengas, quiere decir que eres diferente. O sea, sí me resulta muy molesto el que te miren diferente.
Es importante también concientizar a la gente, la verdad, porque es bastante incómodo el que se te queden mirando como si fueras alguien extraño. Realmente creo que todos somos individuos que pertenecemos a una misma sociedad, entonces si pedimos Sí, respeto, demos respeto. Realmente todos es somos muy, iguales. sí, y no tienen como por qué verte diferente porque es incómodo, porque en verdad a lo mejor ustedes piensan que nosotros no nos damos cuenta por el hecho de no ver, pero no sé a ti, amiga, pero a mí en lo personal, yo Claro, sí logro detectar las miradas, o sea, se siente cuando la me gente, percibe. De hecho, cuando todo tipo de las miradas personas te miran, o sea, y es muy desagradable, o sea, no por el hecho de tener una discapacidad quiere decir que eres alguien fuera de este planeta, somos personas también que sentimos, que pensamos y que pues todo funciona de tenemos la misma lo, manera, claro, únicamente es lo mismo, solo eh, que pues, una tenemos discapacidad deficiencia de distinta. un sentido. Sí, o sea, la verdad sí, es incómodo tanto para uno como persona con discapacidad, tanto como para el familiar, porque pues igual, por ejemplo, bueno, hay que ponerse en el lugar y si tú tuvieras a una persona con discapacidad no te va a gustar que lo miren feo, o si tuvieras un hijo o una hija con discapacidad no te va a gustar que le hagan malas caras, ¿no? Yo creo que hay que tener como esa empatía y tratar de entender que no, una discapacidad no, pues no es motivo para ver a una persona pues de una forma distinta. Sí, y tampoco es motivo de burla, ¿no? Porque a mí me pasó que pues unas adolescentes la semana pasada se estaban riendo, porque no quiero mencionar para no agraviar a nadie, ¿no? Pero una de ellas me dijo como, es que ¿qué no ves? Y luego se empezó a reír por el comentario de ¿qué no ves? O sea, realmente no es motivo de burla ni de gracia, realmente Ni de tomémoslo con la discriminación, seriedad eso es que, discriminación, o sea, claro. entonces, pues Entonces, no, o sea, hay que ser conscientes. tratemos como nos gustaría que fuésemos tratados. Solo hago énfasis en esta situación, ¿no? Porque a veces nuestra familia, por querernos, o bueno, hablando en mi posición personal, mi familia ha llegado a recurrir a otras formas para que no me miren, como por ejemplo, no sé, si vamos a la playa, ponte los lentes, o sea, cuando ya se están dando cuenta que gente como que está volteando de manera muy poco discreta y Como muy hasta evidente, ¿no? O sea, demasiado visual, o sea, ni siquiera es como de, ay, lo hago discretamente, o sea, como que lo hace así ya con toda la intención de hacerlo. exactamente, ya me dicen como que ponte los lentes y no, tampoco considero que sea correcto porque la discapacidad no es algo que se deba esconder, o sea, Claro. no es algo malo ni algo que dependa de uno realmente, o sea, No, no es tampoco es como que como yo que no sea dije la quiero culpa ser de uno, o sea, discapacitado. claro, o sea, Yo no, tampoco es la culpa de una persona el que tenga esa discapacidad y no tienes el, o sea, el tú tener que recurrir a otras cuestiones para evitar esas, pues la verdad es que sí es incómodo, ¿no? Porque a lo mejor tú quieres lucir, no sé, pongo un ejemplo, tú quieres lucir, no sé, tu maquillaje y te tienes que poner los lentes porque la gente ya, o sea, y entonces, ¿qué chiste tiene, no? O sea, no, siento yo que concienticemos en este aspecto, de verdad, como sociedad y como persona, hago mucho hincapié en esta situación, porque de verdad no es nada grato el que sucedan este tipo de situaciones. Pues más que nada, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio. Esperemos y que este podcast sea realmente de su agrado. Cada semana estaremos subiendo episodios diferentes con temáticas diferentes. Igual los invitamos a comentar, a suscribirse. Tenemos distintas redes sociales, tenemos Telegram, WhatsApp, tenemos Spotify. igual si les interesa algún tema que les interese que toquemos, pues igual háganoslo saber. Igual de alguna manera si quieren que hagamos algún tema en especial que se les haga interesante sobre este podcast que hicimos, igual aceptamos esa recomendación.
Y igualmente, si ustedes quisieran que proponer alguna dinámica, no sé, de preguntas y respuestas, podríamos dejar inclusive un apartado en plataformas como por ejemplo en nuestro podcast de Spotify, donde sí se pueden dejar comentarios y ahí ustedes podrían interactuar de esa manera con nosotros, dejarnos sus preguntas y nosotros pues iremos respondiéndolas a lo largo de cada episodio. Los invitamos a suscribirse, a darnos mucho apoyo, compartir, dejar sus reacciones de me gusta. Yo soy Fernanda. Yo soy Lupita. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerden, para vivir y disfrutar no es solo necesario mirar.